Dios te bendiga grande y poderosamente en este día, como siempre, dándole gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Saludos, hermanos, saludos para ti y para cada uno de ustedes que se conectan por este medio para escuchar la palabra de nuestro Dios. Bien, vamos a hacer un estudio. Ya hemos orado, hemos clamado a Dios. Vamos a hacer un estudio de alabanza por las bendiciones de Dios. El tema de hoy es alabanza por las bendiciones de nuestro Dios. Padre, en este día, Señor, en tus manos nos conectamos, en tus manos nos ponemos, Señor, que usted se digne conforme a su voluntad, no como la nuestra, conforme a su misericordia, a través del Espíritu Santo de Dios, nos capacite y nos dé vida y nos dé inteligencia, Señor, para poder llevar una enseñanza más de su palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, en este día, gracias, Hijo, en este día, y gracias, Espíritu Santo de Dios, nuestro Consolador. Así dice la palabra de nuestro Dios. Bien, gloria sea el nombre del Señor en este precioso día. Dice así la palabra del Señor: bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Gloria al Señor. Bien, el verbo bendecir tiene sentido de alabar, de glorificar a nuestro Dios. De modo que este salmo se expresa la acción de gracia. El rey David, cuando iba a guerra y él salía victorioso en las guerras, él daba gracias a Dios. Gracias a Dios porque Dios lo guardaba, porque Dios lo guiaba para que él pueda vencer al enemigo. Cuando el rey David también era derrotado por sus amigos, por sus enemigos, siempre también glorificaba y daba gracia a Dios. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? La palabra de Dios nos enseña en esta mañana que el ser humano, nosotros los humanos, nosotros los hijos de Dios, nosotros los creyentes de Dios, debemos de dar siempre gracias a Dios en la abundancia, en la escasez, en el problema, en la salud, en la paz, en la discordia. Debemos de siempre dar gracias a Dios, porque eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Eso es lo que me enseña a mí la palabra del Señor. Este salmo expresa acción de gracia, de alabanza del Señor, sea que tú estés bien, sea que tú estés mal, sea que tú estés en una condición de salud un poco delicada, o estés buena de salud, en la abundancia y en la escasez. Siempre tenemos que dar gracias a Dios, alabar a Dios y bendecir el nombre del Señor. Eso es lo que dice: bendice, alma mía, a Jehová. Tu alma tiene que bendecir a Dios. Tu alma tiene que hacer glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que está contigo, Dios es el que va contigo, y todas las acciones, todas las peticiones que tú tienes en tu corazón, tú le haces saber a nuestro Dios. Por eso que dice: bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Él le concede al pueblo, al creyente, el pacto, las misericordias, las bondades, el amor a través del Espíritu Santo de Dios. A través del Espíritu Santo de Dios es el que el creyente va a ser fortalecido y va a recibir las bendiciones espirituales que Dios tiene para con nosotros
en el momento de angustia, en el momento de aflicción, en el momento de la escasez y también en el momento de la abundancia. Ahí está siempre la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, y es por eso que nosotros tenemos que bendecir, glorificar y honrar el nombre de Jehová, aún en medio de la adversidad, aún en medio del desierto y aún en medio cuando quizás te estés muriendo. Tienes que darle gloria al que vive por los siglos de los siglos. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. El pueblo de Dios tiene que siempre ser agradecido de Dios en cualquier circunstancia de la vida en que nosotros vamos a caminar a diario. Al caminar a diario en la vida, el creyente va a tener dificultad, va a tener problemas, va a tener adversidad, pero de todas esas cosas Dios nos va a librar. Y es por eso que tenemos que bendecir el nombre de Jehová. David, mis santos hermanos, siempre glorificaba, honraba el nombre de Dios, porque David, dice la palabra de Dios, era conforme al corazón de Jehová. Y eso es que tú y yo tenemos que ser en esta mañana, conforme al corazón de Jehová, y no andar cambiando de actitud, cambiando de pensamiento, no andar como un barco a la deriva sin capitán, sino que tenemos que pedir la dirección a nuestro Dios a través de la palabra del Señor y a través del Espíritu Santo de Dios que opera en nuestras vidas. Bendice, alma mía, a Jehová. Leamos en Deuteronomio 8:12. A ver qué nos dice ahí la palabra del Señor. Deuteronomio 8:12. Gloria sea el nombre del Señor. Al 14 dice así la palabra del Señor. Y tus vacas, tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y no te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Bien. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que nos dice aquí la palabra del Señor? Cuando Dios te bendice, cuando Dios te pone por alto, cuando Dios te bendice y Dios te pone por alto, te multiplica fuerza, te multiplica salud, te multiplica trabajo, te multiplica bienes. Dios te dice que tu corazón no se debe de enorgullecer, y que no te olvides de Jehová, que Jehová es el que te ha dado todas esas provisiones, todas esas bendiciones. Por tanto, el pueblo de Israel sabía que todo lo que ellos tenían no eran por sus propios méritos, no eran por su propia fuerza, sino que era de la gracia y de la misericordia de Dios. Eso era lo que tenía que el pueblo de Israel, darle gloria, honra, alabanza a nuestro Dios. Y Dios le dice que su corazón no debe de enorgullecerse, tu corazón, ni debe de olvidar de Jehová tu Dios. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Que tu corazón no se haga duro. Que te acuerdes de a dónde vienes. Eso te dice Dios. Leamos nuevamente el versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón, y no te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Dios también nos recuerda a nosotros de dónde nos sacó y a dónde estamos hoy en día. Por eso que Dios dice que siempre debemos de ser adelante de Él humilde y caminar en forma de obediencia y de humildad adelante de Dios. No tener cambios en nuestras vidas,
no ser personas que miramos con diferencia a aquel que no tiene. Debemos de siempre recordar, porque la palabra de Dios nos dice, recuérdate de dónde vienes, de que yo te saqué de Egipto, porque en Egipto tú eras esclavo, tú servías al mundo. Y eso es cuando uno viene a Cristo, también tiene que acordarse de dónde salió, de cuando no valíamos nada, todo el mundo nos pisoteaba. Y ahora que estamos en una condición superior a la de muchos años atrás, debemos también de extender las misericordias que Dios nos las extendió a nosotros. Debemos de extenderla a aquel que está sin misericordia. No es que no quiere tener misericordia, sino que no la quiere coger. ¿Por qué? Porque está enfrascado en este mundo, está ciego, está siendo llevado por las corrientes de este mundo. A ese es que nosotros debemos de levantarlo, debemos de ayudarlo. Pero nuestro corazón muchas veces se endurece con aquel que no tiene. Y ahí Dios te manda una palabra y te dice, acuérdate cuando estabas en Egipto. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios muchas veces se nos aplica que es dura, pero es la verdad de lo que Dios nos habla en nuestras vidas. Dios nos exhorta, Dios nos reprende. Muchas veces Dios nos manda algo, algún castigo, alguna necesidad, algún problema. Es porque nosotros estamos caminando mal adelante de Dios y debemos de recapacitar para nuevamente volvernos en dirección hacia Dios. Acuérdate cuando te saqué en Egipto. Te olvidaste de mis leyes, te olvidaste de mis mandamientos, porque el problema del hombre consiste es que se olvida de Dios. Cuando Dios lo bendice y lo pone por alto, Dios lo glorifica al hombre con los bienes, con la fuerza y con todo lo que tiene. Y muchas veces el hombre se apoya en los bienes materiales, en su dinero, en sus cosas, y se olvida de alabar, de bendecir, de glorificar el nombre de Dios. Y eso es lo que Dios le dice en su palabra: bendice alma mía Jehová. Leamos del 3, el versículo 16, 14 leamos. Porque Él conoce nuestras condiciones, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y en su lugar no la conocerá más. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra del Señor? La caída de Adán en el pecado condujo a la especie humana a la experiencia universal del pecado, la enfermedad, la muerte. Por el contrario, el salmista enumera las bendiciones de Dios para su pueblo: perdón de sus pecados, sanidad para sus enfermedades y los dones de redenciones y vida eterna. Y el perdón es el primero más importante que Dios nos da a nuestras vidas cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros buscamos de Dios. Los creyentes son restaurados a través de la gracia de Dios y redimidos de la destrucción de las enfermedades que se producen por causa del pecado y de Satanás. Es también parte de la salvación que Dios ha adquirido para cada uno de nosotros que quiera adueñarse de esa salvación. El salmista nos dice que debemos de cada uno de nosotros hacernos dueños de esa salvación, agarrar esa salvación que Dios nos da y vivir bajo los preceptos, bajo los mandamientos, bajo las enseñanzas o bajo las leyes espirituales que Dios tiene para cada uno de nosotros. El salmista dice:
Bendice, alma mía, a Jehová. Aún en la necesidad, en la escasez, debemos de siempre bendecir el nombre de nuestro Creador. Cuando Dios nos pone por alto, no es que Dios nos pone por alto por nuestros propios méritos, por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia inteligencia o capacidad, sino que Dios nos da es para también nosotros poder compartir con aquel que tiene necesidad. Por eso Dios en su sabiduría nos pone por alto. Para a través de nosotros su creación se va manteniendo, porque de una u otra manera nos ayudamos mutuamente y siempre el nombre de Dios va a ser glorificado en este día. Y todos los días de nuestras vidas le damos alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Se compadece Jehová de los que le temen. Versículo 13 dice la palabra del Señor: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Si tú te compadeces de la viuda, del huérfano, del extranjero, del mendigo, de aquel que tiene necesidad, de aquel que quizás no ha comido en este día, si tú te compadeces, Dios también te va a gratificar, Dios también se va a compadecer de ti y te va a multiplicar la fuerza, te va a multiplicar las bendiciones, te va a multiplicar tu casa, tu canasto, tus bienes y todo lo que tienes. ¿Por qué? Porque tú estás teniendo misericordia con aquel que clama misericordia o con aquel que pide misericordia. Bendice, alma mía, Jehová. Dios muestra misericordia a los que de veras le temen. El temor de Dios es un temor redentor, que motiva a las personas a apartarse del mal, guardar los preceptos de Dios y buscar la cercanía y la gracia de Dios a través de su palabra. A través de su palabra es donde cada uno de nosotros busca acercarse a Dios. A través de su palabra es que cada uno de nosotros busca el perdón de Dios y Dios le otorga su perdón, Dios le otorga su misericordia. Eso es lo que nos enseña en esta mañana la poderosa y eterna palabra del Señor. El versículo, estamos en Salmo 103, el versículo 14. Dice así la palabra del Señor: porque Él conoce nuestras condiciones. Dios conoce nuestras condiciones. En cualquier parte, en cualquier lugar que tú te escondas, Dios siempre está ahí. Como ejemplo tenemos un profeta llamado Jonás. Se escondió en un barco a lo más profundo del barco. Y desde ahí Dios conoció su condición y Dios desde ahí lo sacó. Tuvo que usar un pez y lo sacó y lo botó hacia Nínive. Dios conoce nuestras condiciones. Dios conoce nuestra situación. Dios conoce nuestro problema. Dios se compadece de su Hijo porque Él conoce. Dios se compadece de su Hijo porque Él conoce debilidades y dolencias de ellos. Aún el mejor de sus seguidores necesita de su compasión, como un padre siente profunda emoción por sus hijos cuando ellos fracasan, sufren o son maltratados. Así también el Padre Celestial sufre cuando los suyos están sufriendo en medio de la angustia, del fracaso y de la lucha. Los creyentes no deben pensar que Dios es indiferente, más bien debe de pensar y recordar que los ojos de Dios los contemplan con compasión y Él los ayudará según sus necesidades. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a Lucas 7:12. A ver qué tenemos ahí.
Lucas 7:12. Lucas 7:12. El doctor Lucas. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaba a enterrar un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. ¿No es verdad? ¿Qué le dijo? Le dijo: no llores. El Señor se compadece con aquellos que se acercan a Dios, con aquellos que le buscan a Dios de corazón sincero. El Señor se compadece y le dice: mujer, no llores. Hijo, no llores. Dios sabe nuestra situación. Dios conoce nuestras condiciones. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce nuestras ideas. Y Dios conoce aún nuestras vidas, aún cómo caminamos. Dios conoce lo que nosotros vamos a hablar. Dios sabe lo que nosotros vamos a hablar el día de mañana. Dios ya lo sabe de antemano. Dios escudriña nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros corazones. Dios lo sabe, Dios lo escudriña todo, mis santos hermanos. No te puedes esconder de la presencia de Dios. Y tienes que siempre seguir lavando y glorificando el nombre del Señor. Que Dios te bendiga en esta mañana preciosa que Dios te ha dado, y esperando que este mensaje sea de fortaleza espiritual para nuestras vidas y para el crecimiento de nuestras almas. Que Dios te guarde, que Dios te cuide siempre, dando gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Amén y amén.